narra la historia de una amistad entre dos personajes muy particulares, Miguel y Diego, que es un homenaje a la película de Titón, en un solar habanero. Y esta historia adquiere también, al menos para mí, no sé si estará logrado, el contexto en que ellos se mueven, que de alguna manera es como volver a ese espacio de Sweet Havana que yo filmé en el año 2003 como documental, pero hacerlo ahora en ficción, 15 años después, en una realidad de sobrevivencia que yo creo que se ha endurecido mucho más, las condiciones y como en ese medio siento yo que las consideraciones éticas, morales se relativizan, los valores empiezan a tener otro carácter. De eso va la película. Yo siento que esa misma realidad se ha ido deteriorando a partir de la crisis económica y por lo tanto social que ha vivido Cuba en estos últimos años. Nosotros en la prefilmación recorrimos más de 15 o 20 solares y nos quedamos finalmente con el que está en la película. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que los personajes que están en Últimos días en La Habana se repetían en cada uno de esos espacios. Y allí convivían desde el jinetero, el gay, el médico de la familia, un informático que no tenía los equipos que debería tener, el traficante de bolsa negra. Y todos ellos convivían respetándose. Yo pienso que ese es un aspecto de la realidad cubana de hoy que es para mí muy representativo porque es el más popular. Yo no he hecho un estudio sociológico, no lo hice tampoco, ni lo consulté cuando fui de Habana, pero caminando, recorriendo esos lugares, yo siento que es una parte de nuestra realidad muy, muy significativa y que generalmente no está en los medios. Por eso yo hago cine también, ¿no? Para poder expresar esa mirada. El surgimiento de una idea, de una película, menos en mi caso, ¿no? Nunca es igual. Hay un proceso previo que para mí es muy nebuloso y que puede surgir de maneras muy inesperadas. Yo recuerdo, por ejemplo, que la idea de La vida es silbar, una película que yo hice en el año 98, me surgió escuchando una música. Yo estaba en Chile, estaba un poco nostálgico ese día y puse una música de Philip Glass, que es una música de percusión que va creciendo, y a mi cabeza vinieron imágenes de gente que corría hacia un lugar y sin saber si podrían llegar o no. Y así es como termina, es la escena final de La vida es silbar, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, yo fui reflexionando, bueno, esto puede ser una metáfora de la búsqueda de la felicidad, después vinieron las otras historias, es decir, en ese caso fue así. Madagascar me vino a mí a la mente cruzando el túnel de La Habana en pleno periodo especial, cuando estaba solamente para las bicicletas y también esa situación que para mí era expresionista se convertía en una metáfora de lo que estábamos viviendo. Y en otras, bueno, como en este caso, me han entregado el guión. Ahora, eso es lo inesperado. Y partiendo de la idea también que cada película es distinta. Si yo me pongo a analizar, a mí me interesa hacer todo tipo de cine. No estoy afiliado como otros directores que tienen un estilo definido, más narrativo o un cine más simbólico, etc. En ese sentido, lo más importante para mí, te digo, es que yo me identifique con lo que voy a contar, con lo que está ocurriendo y esa es para mí la medida. Yo hice mi primer documental como director y fue un documental sobre Puerto Rico. Y eso fue en el 74. Yo tenía ya 30 años. Pero ya yo llevaba en el ICAI como asistente de dirección, como mensajero, pero dentro del cine desde el año 62, me acuerdo. Yo entré en plena crisis de octubre en el ICAI con 15, 16 años. Cada vez es más difícil.
sobre todo por el tipo de cine que uno intenta hacer. El cine requiere inversión, requiere financiamiento. Tú puedes plantearte una película de pocos recursos, pero aún así necesitas también financiamiento. Pero nunca es imposible. Hay un fenómeno ahora en el cine cubano que se hace allá en Cuba, que para mí ha sido el más importante y que se ha desarrollado mucho en este siglo XXI, desde el principio, aunque ya se veía venir desde finales del otro, que es lo que se conoce ya como cine independiente cubano, hecho por los jóvenes. Y ellos se baten contra 20 maneras, pero con muchas ideas, con mucha audacia, con mucho empeño, porque el cine, para hacer cine hay que tener pasión y vocación, si no uno tiene que dedicarse a otra cosa. ¿Por qué lo hice independiente? Primero, porque yo he defendido mucho esa modalidad de producción. Desde la muestra de cine joven que se hace anualmente allá en La Habana. Y yo dije, bueno, si defiendo algo en la teoría, tengo que defenderlo en la práctica. Y fue una experiencia muy bonita, donde el equipo fundamental se compuso de veteranos retirados, porque ya nosotros nos retiramos para poder hacer cine independiente, y otro por ciento muy alto de jóvenes, y fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Lo que nosotros estamos discutiendo es que el sistema, porque el cine no es solamente producir y hacer películas, es todo el sistema, y todo el sistema se deterioró totalmente. ¿Por qué? Porque se desagregó, a partir del periodo especial se desagregó todo. Los cines pasaron al poder popular, ya desaparecieron. Las programaciones estaban en manos no tenían independencia tampoco para hacer programaciones. En fin, todo eso. La distribución quedó centralizada, pero ¿qué películas van a poner? Se anunció que se iba a crear una comisión para discutir los horizontes del cine cubano. Pero en esa comisión no había ningún cineasta. Los cineastas ya no estamos agrupados únicamente en una institución. Y esa pluralidad de distintas generaciones y de distintas maneras de hacer cine, nos convocamos nosotros mismos y nos reunimos en un centro que se llama Fresa y Chocolate, que está justamente allí frente al ICAI, y comenzamos a discutir. La perspectiva más amplia es llegar a una ley de cine. Pero antes de llegar a una ley de cine, sí ya hay toda una serie de documentos, como es el reconocimiento del cineasta independiente, un registro de las productoras independientes, que como decretos podían haber sido aprobados ya ayer. Lamentablemente, desde hace ya 1 año y medio, 2 años, esas reuniones han ido desapareciendo. Ha quedado ahí el cuerpo de propuestas y ojalá se apruebe lo más pronto posible, pero no veo señal de que sea así. Mi próximo proyecto está basado en hechos reales, una historia que ocurrió en Cuba, en Baracoa, a principios del siglo XIX. Una película histórica que vamos a tratar de que tenga mucha resonancia contemporánea, sobre todo por lo insólito de lo que ocurrió. Es la historia de un médico suizo, Enrique Faber, que desembarcó en Cuba, en Baracoa, buscando a un familiar que se le había perdido, y allí se establece. Durante 3 años trae muchas nuevas maneras de ejercer la medicina, se establece, es muy reconocido dentro de la sociedad, incluso se casa con Juana de León. Y con el tiempo estalla el escándalo porque se descubre que Enrique era Enriqueta, que había asumido la personalidad de hombre, porque en aquella época estaba prohibido ejercer la medicina a las mujeres, y mucho más cirugía, que era lo que a ella le importaba. Y eso fue un escándalo, la condenaron, existen todas las actas judiciales, el proceso, cómo Juana de León negó toda esa realidad. Y a partir de ahí, nos inspiramos, Laura Hunter y yo, para escribir un guión que no es absolutamente biográfico en el sentido histórico, pero sí una película que va a intentar darle una resonancia contemporánea
a esa historia. Debo firmarla entre julio y agosto, me queda muy poco tiempo. Y vamos a ver qué sale. Tum pam pam tum pam tum ta tum.